Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en este segundo video vamos a estar hablando un poquito sobre los antiinflamatorios esteroidales. Bueno, vamos a dar un pequeño recuerdo anatomofisiológico para poder hablar de los antiinflamatorios esteroidales. Bueno, no sé si se acuerdan de las glándulas suprarrenales. Seguro que estudiaron bastante en anatomía y también en fisiología. Son unas glándulas que están situadas en el polo craneal de los riñones. Bueno, son estas formaciones amarillas, son bastante lipídicas. Bueno, estas glándulas suprarrenales están formadas por dos porciones, una parte cortical que es más externa y la parte medular que es más interna. Bueno, la parte medular entonces secreta catecolaminas y la cortical justamente las hormonas esteroides. Y ahí tenemos las glucocorticoides, las mineralocorticoides y las sexocorticoides. Entonces, las funciones de la corteza adrenal, ya centrándonos en la corteza adrenal, son esenciales para la vida. Controlan el metabolismo hidrosalino, los mineralocorticoides, de los carbohidratos, proteínas y lípidos, en el caso de los glucocorticoides. Proporcionan resistencia al organismo frente a situaciones de estrés o de alarma, eso en el caso también de los glucocorticoides se llama hormona del estrés, y también contribuye a la producción de esteroides sexuales. Bueno, entonces estas son funciones fisiológicas de las glándulas adrenales, específicamente de las hormonas que producen la corteza adrenal. Bueno, si nosotros hacemos un corte de lo que es la corteza adrenal, vamos a ver que vamos a tener diferentes tipos celulares. Vamos a tener una cápsula, luego la corteza y por último la médula, ¿sí? de hacia afuera para adentro. Bueno, y ahí vamos a tener entonces los diferentes tipos celulares. Esto es muy importante para poder entender la implicancia de los fármacos esteroidales. Bueno, tenemos entonces tres tipos celulares. Tenemos la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Bueno, la zona glomerular entonces produce mineralocorticoides que, como estuvimos hablando, tienen mucha implicancia en el equilibrio hidrosalino. Luego tenemos la zona fascicular que produce cortisol, que era lo que les decía que generalmente se le llama la hormona del estrés. Y ahí entonces tenemos cortisol y corticosterona. Bueno, entonces, dicho esto, pasamos a lo siguiente: la regulación de la síntesis y liberación de glucocorticoides. Entonces, depende de lo que es hipotálamo, hipófisis y los niveles circulantes en sangre. Bueno, entonces la regulación y liberación de los glucocorticoides, o sea, el cortisol, depende de la orden hipofisiaria, de la adrenocorticotrópica adenohipofisiaria, que a su vez está regida por la hormona liberadora de corticotropina, que es del hipotálamo. Entonces esto tiene un mecanismo de retroalimentación negativa que regula la liberación de la hormona liberadora de corticotropina a través del cortisol, que está de acuerdo a las concentraciones sanguíneas. Entonces es así que un aumento del nivel de esta hormona en sangre va a inhibir la secreción hipotalámica y a su vez esto va a mandar señales hasta la hipófisis. Por ende,
la hipófisis va a mandar entonces señales hasta la suprarrenal y entonces se va a nivelar la producción de cortisol. Entonces es entonces por medio de entonces una retroalimentación negativa. Bueno, entonces hecho el recuerdo anatomofisiológico, entonces vamos ya a empezar a hablar de los fármacos corticoides o también llamados corticosteroides. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, de que nosotros mismos fisiológicamente producimos entonces esas hormonas, ¿verdad?, las hormonas glucocorticoides. Entonces los glucocorticoides y sus análogos sintéticos con actividad biológica se emplean para diversos tipos de tratamientos. Algunos, por ejemplo, los de restitución, en el caso de que haga falta entonces suministrar entonces extra un apoyo de glucocorticoides, y también en la terapéutica de diversas afecciones no endocrinas. Por su acción antiinflamatoria, que es por la que más también se le utiliza, tiene la desventaja de que enmascara los procesos infecciosos. Entonces, cuando se está utilizando con este fin, con el fin antiinflamatorio, se debe tener muchísimo cuidado en controlar la temperatura en aquellos pacientes que reciben corticoides de manera prolongada, ya que la elevación de tan solo unas décimas en grados entonces puede indicar la presencia de un cuadro infeccioso y puede que no nos demos cuenta. Entonces es muy importante entonces mucha atención a los pacientes que están utilizando corticoides de manera prolongada. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la farmaconoxia. Como estuvimos hablando, hay corticoides naturales y también sintéticos, ¿sí? Los corticoides naturales derivan del pregnano, y entre ellos tenemos la corticosterona, la cortisona y la hidrocortisona o cortisol. Esos son los corticoides naturales. Luego tenemos los sintéticos, que fueron desarrollados con el fin de atenuar el efecto mineralocorticoide y aumentar la actividad inflamatoria. Esto es algo muy importante que tenemos que recalcar, que las hormonas glucocorticoides fisiológicamente tienen un poco de actividad mineralocorticoide, ¿sí? Si bien son glucocorticoides, también tienen una pequeña actividad mineralocorticoide. Por ende, los fármacos glucocorticoides naturales también tienen esa propiedad, tienen una pequeña actividad mineralocorticoide, pero que no es lo que nosotros estamos buscando terapéuticamente. Entonces, como los sintéticos siempre se mejoran, entonces, ¿qué es lo que mejoraron? Atenuar el efecto mineralocorticoide y aumentar la actividad antiinflamatoria. Tanto la cortisona como la hidrocortisona entonces se modificaron, dando origen a otras sustancias, y acá tenemos algunos ejemplos. Prednisona y prednisolona por deshidrogenación, metilprednisolona por metilación, triancinolona, dexametasona, betametasona por fluoración simple. Esos son algunos representantes. Es muy importante diferenciar. Hay varias clasificaciones de los corticoides, ¿sí? Esta es una clasificación de acuerdo a su origen, los que son naturales y los que son sintéticos. Hay otra clasificación que van a encontrar en algunos autores, que les clasifican por la duración de su acción, o sea, los que son de acción corta, prolongada. Entonces esa es otra clasificación. Los esteroides farmacéuticos suelen sintetizarse
a partir del ácido cólico que se obtiene del ganado. Entonces esos son de origen natural. Sapogeninas esteroides, en particular la biogestina y la ecopenina, que se encuentran en plantas, o sea, son de origen vegetal. Las alteraciones moleculares de los corticoides sintéticos también, que es lo que cambiaron un poquitito, van a modificar la unión por la proteína, la afinidad por la proteína fijadora, la velocidad de reducción metabólica y sus productos metabólicos. Centrándonos con lo que es con lo que es la proteína fijadora, tenemos que decir, más adelante vamos a estar hablando de que tienen mucha unión a proteínas plasmáticas, en especial con una proteína plasmática específica para los glucocorticoides. Bueno, todo lo mencionado conduce a la prolongación de la vida media en más del 50%. Es por eso que generalmente los corticoides sintéticos entonces tienen una duración en su efecto más largo. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacodinamia hablamos mecanismo de acción y efectos. Bueno, los corticoides, por su naturaleza muy liposoluble, entonces interactúan con proteínas receptoras específicas en los tejidos diana para regular expresión de genes con capacidad de respuesta a corticosteroides. Bueno, entonces en clases pasadas nosotros hablábamos la situación, o sea, la localización celular de los receptores en la célula diana, ¿sí? Decíamos que podrían estar en la membrana, podían estar en el citoplasma y podían estar también en el núcleo. Bueno, los glucocorticoides, al tener una naturaleza liposoluble, entonces pueden atravesar la membrana celular y sus receptores se encuentran entonces tanto en el citoplasma como en el núcleo. Bueno, entonces debido a que los cambios en la expresión de genes y en la síntesis de proteínas insumen mucho tiempo, la acción de los corticosteroides casi nunca es inmediata. O sea, los efectos, vamos a ver entonces, debido a que su receptor se encuentra entonces intracelularmente, entonces tienen efectos que se ven un poco lentos. Bueno, entonces también vemos acciones rápidas. Entonces ciertas acciones rápidas, como la inhibición de la liberación de la adrenocorticotropa hipoficiaria, no se explican mediante ese mecanismo de acción genómica. Bueno, vamos a hablar ahora un poquitito de las acciones genómicas y de las no genómicas. Bueno, las acciones genómicas, esto es lo que les estaba comentando. Esta es la célula diana, y en la célula diana entonces los glucocorticoides, al ser muy liposolubles, atraviesan la membrana y tienen su receptor entonces intracelularmente. Entonces acá se forma el complejo fármaco-receptor y van entonces van hacia el núcleo para poder realizar su acción. Se une a un receptor citosólico específico. ¿Y qué es la acción? La acción acá dentro de la célula diana actúa sobre el gen promotor, induce la síntesis de ARN mensajero que al abandonar el núcleo es traducido en los ribosomas en proteínas, para la formación de proteínas que, secretadas o actuando dentro de la misma célula, van a ejercer la acción de estas drogas. Esto sería en la célula blanco, ¿sí? Entonces en la célula blanco vemos entonces de que tienen su receptor. Intracelularmente, el complejo fármaco-receptor van a ir hasta el núcleo de la célula blanco. Ahí entonces van a inducir la síntesis de ARN mensajero, entonces va a intervenir en la formación de proteínas.
Entonces un proceso un poquito largo. Este es entonces acción genómica. También tiene acciones no genómicas. Esto existen algunas evidencias de que el ingreso de glucocorticoides a las células está regulado por receptores membranales distintos al clásico y bien descrito receptor esteroideo. Esos receptores membranales, entonces, a fin de regular, solamente regular, entonces se acoplarían a proteína G y entonces se les atribuye, hay algunos autores que le atribuyen esos efectos rápidos, entonces a través de unión a esa proteína G. Bueno, pero casi todos los efectos tienen entonces tienen este mecanismo de acciones genómicas. Bueno, entonces esto sería, estábamos hablando de la farmacodinamia y vemos, ¿verdad?, de que como es una, son análogos de una hormona, entonces esto es lo que, cómo interactúan con su célula blanca, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que ver cómo tiene un efecto antiinflamatorio, tenemos que hablar un poco también cómo ejerce la acción antiinflamatoria. Bueno, entonces los corticoides regulan la vía de la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. Suprimen la formación de precursores de la inflamación al estimular la síntesis de lipocortina y por ende anular la acción de la fosfolipasa A2. También su potencia antiinflamatoria guarda correlación con su capacidad para bloquear la expresión de la ciclooxigenasa 2 inducida por citocinas. Bueno, este esquema ya vimos en el video anterior y veíamos que el ciclo de formación de las prostaglandinas y veíamos que vamos a repasar de nuevo. El estímulo nocivo actúa sobre la membrana celular y este estímulo nocivo entonces va a desencadenar de que los fosfolípidos de la membrana celular, por medio de la activación de la enzima fosfolipasa A2, entonces formen ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, después por acción de la ciclooxigenasa, entonces, o de la lipooxigenasa, entonces producía o prostaglandina o leucotrienos. Bueno, centrándonos entonces en este mismo ciclo, entonces los glucocorticoides actúan a nivel de esta enzima, de la fosfolipasa A2, que es justamente lo que estábamos hablando aquí. Suprimen entonces la formación de precursores de la inflamación al estimular la síntesis de lipocortina y por ende anular la acción de la fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2, justamente la que actuaba sobre los fosfolípidos para dar lugar al ácido araquidónico. O sea que esta cascada de producción de prostaglandinas se corta en este lugar. Bueno, entonces ya vimos entonces el mecanismo de acción genómica, la no genómica, cómo realiza su acción antiinflamatoria. Y ahora vamos a ver los efectos que acarrean entonces esas acciones. Bueno, vamos a ver efectos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores. Eso es a grandes rasgos. Bueno, entonces, viendo un poquitito más detallado, estabiliza las membranas lisosomales, impidiendo la liberación de enzimas proteolíticas y la formación de mediadores proinflamatorios. Recordemos de que el estímulo nocivo no solamente desencadena formación de prostaglandina, sino que también de varios mediadores proinflamatorios. En las células inflamadas inhibe entonces la fosfolipasa A2
disminuyendo la liberación de ácido araquidónico y por consecuencia entonces la síntesis de eicosanoides. Reduce también el número y activación de eosinófilos, monocitos, mastocitos, basófilos circulantes, linfocitos B y T y otras células inflamatorias. Acá un poco vemos por qué es responsable entonces también de los efectos antialérgicos, ya que reduce el número y la activación entonces de mastocitos. Acá, muy importante. También incrementa la concentración de neutrófilos circulantes por estimulación de su liberación desde la médula ósea. Acá también hay algo muy importante que antes que me olvide, en este punto que reduce el número y activación. Fíjense que acá hay muchas células que actúan en reacciones inmunes, ¿sí? Acá están los eosinófilos, monocitos, basófilos circulantes, linfocitos B y T. Tengan eso en mente, mucho ojo, porque con esto se explica la acción inmunosupresora. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Efectos sobre el organismo. Efectos metabólicos. Tenemos los efectos anabólicos. Los efectos anabólicos tienen que ver siempre con formación de sustancias. Entonces, en el hígado activa enzimas glucogénicas, incrementa el depósito de glucógeno. Al ser análogos de hormonas glucocorticoides, entonces tienen muchísima injerencia sobre lo que es metabolismo de glucosa. El cortisol puede aumentar el índice de filtración glomerular y también ejerce influencia estimuladora sobre la actividad secretora tubular. Incrementa la excreción urinaria de ácido úrico. Entre los efectos catabólicos, o sea que tienen que ver con movilización y destrucción, entonces en todas las células extrahepáticas moviliza entonces aminoácidos y ácidos grasos, promoviendo la utilización como fuentes de energía, o sea todo lo que es gluconeogénesis. Sobre el sistema óseo, estimula el catabolismo de la matriz ósea, eso con el fin de movilizar todo lo que son componentes de la matriz ósea hacia la sangre. Frena la actividad de las células conjuntivas, por ende retarda la cicatrización de las heridas. Mucho ojo con todos estos efectos catabólicos que estamos mencionando. La administración de corticoides en dosis elevadas es entonces capaz de provocar sobre el músculo estriado debilidad y aún atrofia muscular. Este efecto viene de toda esta movilización que estamos hablando, de toda esta movilización. Entonces al movilizar reservas, entonces tiene estos efectos. Otros efectos: aminora el espesor de la barrera mucosa gástrica. Ojo, por eso es que vamos a ver más adelante que no se pueden administrar con AINES. Estimula el número de plaquetas y eritrocitos circulantes, la lactopoiesis y secreción ácida del estómago. También permite que las hormonas tiroides y la noradrenalina ejerzan sus acciones calorigénicas y que las catecolaminas desaten sus efectos lipolíticos, presores y broncodilatadores. Esto también es un efecto bastante importante y que después deriva en lo que es indicaciones terapéuticas. En el parto, el cortisol fetal produce maduración del pulmón y secreción de agente tensoactivo. Y en la madre disminuye la secreción de progesterona y aumenta la formación de estrógenos. Esta también es una utilización bastante frecuente, la de maduración del pulmón fetal. Entonces, generalmente
más en humanos, en donde de repente se tiene que adelantar la hora del parto. Entonces generalmente se utiliza entonces para la maduración del pulmón fetal. Bueno, hablando un poco de la farmacocinética, la absorción se puede administrar por vía oral, parenteral, local o también inhalatoria. Ya vieron ya todos los efectos que tienen. Entonces se utiliza para varias cosas. Cuando se administra por vía oral, entonces la absorción es rápida y completa. Por vía ocular, aunque llega poco a la cámara posterior del ojo, entonces también es una vía de administración. Aplicado parenteralmente se absorbe bien, excepto cuando la vía es subcutánea. Hablando de la distribución, una vez que llegan a la sangre, circulan combinados con proteínas plasmáticas en un 90%. Unión a proteínas plasmáticas 90%. ¿Eso qué significa? Que un 10% es lo que va a circular libre. 10% de lo que nosotros administramos es lo que va a poder ir a ejercer los efectos. Bueno, ¿cuáles son las proteínas plasmáticas con las que se unen? Se citan la albúmina y las globulinas. En particular, una globina específica formada en el hígado que se llama transcortina, que se liga en un 75%. Esta proteína plasmática es específica entonces para este tipo de hormonas, por ende de fármacos, que son análogos. Tienen amplia distribución. La distribución es muy amplia por su unión a las proteínas, a las proteínas plasmáticas. Atraviesa inclusive barrera hematoencefálica y la placentaria. La biotransformación ocurre en el hígado principalmente. Hay una pequeña fracción que también se biotransforma en el riñón, linfocitos, y también hay algunos autores que mencionan que se puede biotransformar en piel. Los procesos responsables de su metabolismo incluyen oxidación y reducción que originan metabolitos inactivos. Esos metabolitos inactivos se combinan con ácido glucurónico y menos con ácido sulfúrico y generan sustancias hidrosolubles que se excretan por la orina. Bueno, indicaciones terapéuticas, o sea, ¿en qué caso se utiliza? Se utiliza entonces, y esto es muy importante porque es el porqué. Porque tenemos que saber tanto sobre glucocorticoides por esto, porque vamos a utilizar para estos casos. Endocrinopatías, insuficiencia adrenal, que es lo que le decía que se utilizaba como sustitución. En el caso de artritis, estados alérgicos y asma, inducción al parto, cetosis bovina, afecciones dermatológicas, neoplasias y shock endotóxico, afecciones neurológicas, procesos renales, y algunos corticoides se utilizan por vía tópica en el ojo y piel y otros son inyectados en las articulaciones. Estas indicaciones, si nosotros asociamos con los efectos, entonces prácticamente está dicho, está explicado, ¿verdad?, en todo lo que se puede llegar a utilizar. Ojo que no es solamente esto, vamos a hablar un poquitito más, vamos a describir algunas indicaciones más y seguimos. Bueno, pero también, así como se utilizan en muchas situaciones terapéuticas, entonces también hay efectos colaterales. Y estos efectos colaterales tenemos que entender súper bien por qué. Porque al entender de que son hormonas que normalmente, o sea, son análogos naturales y sintéticos de hormonas que normalmente nosotros ya estamos produciendo, el animalito, nuestro paciente también, entonces vamos a ver de que pueden llegar a tener efectos colaterales que van a venir de su uso prolongado o también inadecuado.
Bueno, entonces, efectos colaterales. Supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, anormalidades hidroelectrolíticas e hipertensión. Vamos a acordarnos de que si bien los glucocorticoides tienen efecto sobre lo que es glucosa, proteína, también tienen un pequeño efecto mineralocorticoide. De esos efectos mineralocorticoides son estos efectos colaterales. Hiperglucemia y cataratas, incremento de la susceptibilidad a las infecciones y enmascaramiento de las mismas. Esta susceptibilidad a las infecciones es porque actúa sobre muchas células componentes del sistema inmunitario. Por ende, al causar esa inmunosupresión, está más susceptible a infecciones. Osteoporosis, osteonecrosis y miopatías, y también posible riesgo de úlceras pépticas. Alteraciones conductuales, redistribución adiposa. Esto veíamos por los efectos catabólicos. Los efectos catabólicos que hacían toda una movilización de los recursos del organismo. Redistribución adiposa, estrías, equimosis, acné, hirsutismo en el humano. En el caso, el hirsutismo, entonces está más documentado en humanos. En caballos y en rumiantes puede inducir el parto si se administra en los estadios finales de la preñez. En perros se documenta polidipsia, polifagia, poliuria, con terapias agudas o con terapias de mantenimiento en días alternos. ¿Esto por qué hace esta aclaración de cuándo aparece? Porque los corticoides se utilizan, como vimos hace rato en indicaciones terapéuticas, en el tratamiento de varios tipos de afecciones. Entonces puede ser que se aplique una vez o que se aplique en un tratamiento prolongado de días alternos. Por eso es que hace esta pequeña aclaración. Bueno, las interacciones medicamentosas. Acá tenemos varios tipos de fármacos con los que pueden interactuar. Tenemos los barbitúricos y fenitoína, que son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, acrecientan el metabolismo. O sea, estos barbitúricos y fenitoína acrecientan el metabolismo de corticosteroides. Furosemida, tiazidas y anfotericina B. La furosemida actúa sobre lo que es la producción, ¿verdad?, de orina, o sea, es considerado un diurético, y entonces produce excreción aumentada de potasio, al igual que los corticoides, y por lo mismo favorecen el riesgo de hipocalemia. Indometacina y aspirina, o sea, AINES, potencian la tendencia ulcerogénica. Entonces es preferible no utilizar juntos. Animales inmunodeprimidos por corticoides, entonces no deben recibir vacunas a virus atenuados. ¿Por qué? Porque pueden desencadenar la enfermedad. Toxoides o bacterinas. Los corticoides reducen los niveles sanguíneos de salicilatos, y con la interacción con estrógenos, la administración con estrógenos entonces puede potenciar los efectos. Acá hay que recordar de que tanto los estrógenos como los corticoides, si hablamos estructuralmente, químicamente, entonces tienen muchas cosas en común. Entonces, si se administran entonces juntos, entonces los corticoides pueden potenciar entonces los efectos de los estrógenos. Contraindicaciones. Tuberculosis activa. En el caso de veterinaria no se trata tuberculosis. Insuficiencia cardíaca congestiva grave.
En úlcera gastroduodenal, no. Osteoporosis grave, no. Diabetes tampoco. Queratitis herpética y glaucoma. Entonces estos son los casos, algunos casos en donde está contraindicado el uso entonces de estos corticoides. Bueno, esta es una tabla solamente como para que puedan mirar un poco las presentaciones comerciales que hay de algunos representantes y algunas observaciones que hay. Esto es solamente a manera de información. Así como hicimos en AINES, acá les dejo algunas presentaciones comerciales que tenemos en el mercado. Bueno, esto es todo. Entonces nos vemos próximamente. Chau, chau.